Hello, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac González Duno y hoy vengo a contarles cómo ha sido mi experiencia desde que llegué a vivir a México. Pues bueno, ya les había contado cómo había sido mi ingreso a México el día 10 de octubre del 2019. Ese mismo día que llegué, procedí a irme con mi tía y una de mis primas a migración. ¿Por qué? Quería acelerar lo más rápido posible el proceso de residencia dentro de México, porque ya había tenido la experiencia de que en Colombia me había costado un poco tener residencia y conseguir trabajo por no tener ninguna residencia o visa de trabajo. Pues bueno, llegué el 10 de octubre y ese mismo día, como a las 9 de la mañana, fuimos con una abogada que nos iba a asesorar para llenar la solicitud, qué papeles debíamos entregar y todo eso. Ya posteriormente fuimos a migración en la tarde. Esperamos a entregar nuestros documentos en migración y ya, entregamos nuestros documentos, nos preguntaron por qué decidimos pedir la residencia y nos fuimos. Recuerdo que esa fue la primera vez que me monté en autobús aquí en México y sentí que la ciudad era inmensa, o sea, que había rodado demasiado. Nuevo León ciertamente es muy grande, muy grande. Y había atravesado 3 o 4 municipios, si mal no recuerdo, para poder llegar a donde estaba migración. Primero a donde estaba la abogada y luego a migración. Entonces, bueno, ya llegamos. Luego de ese día 10 de octubre, el lunes 14 de octubre, fue mi primer día de trabajo. Mi primer trabajo acá en México fue como chofer en una empresa de publicidad y mercadeo. Yo me encargaba de manejar unas camionetitas que son como unas minivan, por así decirlo, con una rampa. Es como un Camioncito con una rampa y detrás tiene una valla muy grande. Y en esa valla estaba la publicidad de una marca de carros. Mi trabajo era estar con la valla en el punto de la agencia o del concesionario donde estaba la marca del carro y de ahí irme hasta varios puntos de la ciudad. Me acuerdo perfecto que era estándar, o sea, era sincrónico. Porque aquí en México le dicen estándar, pero en Venezuela y en Colombia le dicen sincrónico, sin mal. No recuerdo. En Venezuela estoy seguro que sí, en Colombia no recuerdo muy bien. Y yo tenía muchísimos años que no manejaba sincrónico. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? Bueno, me dieron el primer día como una mini clase, una mini teoría de cómo era todo. Y de ahí yo empecé a trabajar. Entonces comencé a moverme por varios puntos. Me perdí muchísimas veces lloré porque no sabía dónde estaba. Pero una de las anécdotas más puntuales y más cómicas ahora de ese primer trabajo que tuve aquí en México fue que una vez estaba vía a una agencia, a un concesionario. Y era una subida muy empinada. Bueno, no tan empinada, pero era un poquito inclinada. Y había esa arteria vial de aquí de Nuevo León, o de aquí de Monterrey, se llama Gonzalitos. Entonces es muy empinada. Y cuando yo estaba subiendo, yo iba bien normal, de repente el carro de delante frenó de golpe, yo también obviamente frené de golpe, y la camioneta se comenzó a rodar. Y yo no veía bien qué tenía atrás hasta que medio pude ver por el espejo de mi lado izquierdo, por el retrovisor izquierdo, por el lateral, tenía atrás un BMW. Y yo lo que hice fue que giré todo el volante y me dejé ir contra el muro de contención que tiene el túnel para poder subir a la avenida nuevamente. Bueno, yo lo hice rapidísimo y me puse muy nervioso. Entonces el señor del carro del BM se bajó, se me acercó y me preguntó qué me pasaba, que por qué me había, o sea, tumbado hacia el muro. Les dije que me puse muy nervioso, que les estaba intentando dar para arriba y no podía. Entonces el señor me dijo que si quería, me subiera yo en su carro y él me subía a la camioneta, que no había ningún problema. Yo, no, ¿cómo se le ocurre? No hay problema, yo ahorita subo. Me dijo, no, ¿a dónde vas? Y yo le dije, la agencia queda aquí subiendo. O sea, La agencia quedaba, subía la rampita y ahí mismo a la derecha quedaba la agencia. Me dijo, bueno, vamos a hacer así. Yo subo la camioneta y tú me subes mi carro y ahí te dejo, pues. Y así fue. Él se subió en la camioneta, la subió, yo iba detrás en su carro, BMW blanco bellísimo. Lo subí, ahí me dejó. Le dije que muchísimas gracias y hasta el sol de hoy no sé su nombre. Así que si me llega a ver y algún día escucha este podcast, que sepa que le debo muchísimo y que me contacte porque es verdad que le debo mucho. Bueno, ese fue mi primer trabajo y estuve allí desde el 14 de octubre hasta el 20 de noviembre. El 20 de noviembre el trabajo comenzó a mermar y me dejaron de llamar. Yo comencé a buscar trabajo nuevamente y por medio de una amiga de la familia que se llama Elisa,
que es la madrastra de mis primas. Ella me dijo, bueno, yo donde trabajo necesito a un guardia de seguridad que sea de mi completa confianza. Y tú eres de confianza, eres de la familia, entonces yo te voy a recomendar para que te hagan la entrevista. Así fue. Ella me recomendó, yo envié mi currículum y me fui hacia la entrevista. Me entrevistaron, me preguntaron si yo había trabajado de guardia. Yo dije que sí cuando... Claramente es mentira, yo en mi vida había sido guardia, pero yo dije que había sido guardia en Colombia. Y bueno, nada, me entrevistaron súper bien y recuerdo perfecto que me entrevistaron el 22. Sí, el 22 y el 23 de noviembre fue mi primer día de trabajo. 23 de noviembre del 2019. No sabía nada de ser guardia, nunca había sido guardia, pero bueno, le fui dando. Me recuerdo que los primeros días no tenía uniforme, trabajaba con mis pantalones, con mis tenis y con mis chemises, pues con mis playeras. Y así iba, fui hasta que le iba agarrando como que la caída, cómo se hacían las cosas. Llevé regaños como nadie por parte de Elisa, que era mi jefa, y por parte de otras personas de la empresa. Hasta que paso a paso le fui tomando el ritmo a nivel que me aprendí el nombre de casi todos los empleados de la empresa, sus números de trabajador, en qué área estaban, sus horarios, qué carros tenían algunos, más o menos quién llegaba tarde y quién llegaba temprano. O sea, me aprendí todo. A llenar los manuscritos de los camiones que tenían que entrar y salir de la empresa, los contenedores, todo. Yo hacía de todo allí. Yo estaba pendiente del ingreso y salida de empleados, ingreso y salida de proveedores, de invitados especiales. Era como el jefe, por así decirlo, de los guardias, porque era el que más tenía el conocimiento de todo y en el que reposaba mayor responsabilidad. Tenía las llaves de varias áreas que no se podía ingresar o no podía ingresar cualquier empleado. En ese trabajo aprendí muchísimo. Lo principal que aprendí en ese trabajo fue desarrollar aún más la paciencia. Yo aún soy un poco, pero era más impaciente, demasiado impaciente. En ese trabajo aprendí demasiado a desarrollar la paciencia. Pero muchísimo. La paciencia. Aprendí mucho a ser agradecido, aún más de lo que ya era, y volví a entender la resiliencia, o sea, demasiado. Porque empecé de cero, primero siendo chofer, luego siendo guardia de seguridad. A veces sí me sentí vejado, me sentí mal. Decía, Dios mío, yo soy profesional, yo tengo una carrera, ¿yo qué hago haciendo esto? Pero al mismo tiempo lo agradecía porque muchísima gente estaba sin trabajo. Y más en 2020, cuando empezó la pandemia en 2020, yo fui de las pocas personas en México que no se quedó sin trabajo. Cuando mucha gente de la empresa la despidieron, la empresa en la que yo trabajaba la despidieron porque no había trabajo. A la planta estar detenida no había trabajo y los despidieron. Y a nosotros los guardias no nos despidieron. A mis primas las despidieron de sus trabajos. Fue una temporada muy dura, por lo menos lo que fue marzo, abril y mayo de 2020 por la pandemia. Bueno, pasó todo el 2020, yo seguí trabajando de guardia, recuerdo que me dieron uniforme luego me cambiaron el uniforme. Y seguí aprendiendo muchísimo. Ya en abril del 2021, la jefa de recursos humanos me dijo que había una vacante para trabajar en recursos humanos en el área de reclutamiento de personal. Y ella me dijo que como yo le parecía una persona muy profesional, que yo me desenvolvía muy bien, que yo hablaba muy bien y que ya conocía a todo el mundo, ella me había propuesto a mí ante la directiva para que yo ocupara ese puesto. Esa fue una de las entrevistas de trabajo más tensas y en la que inmediatamente sentí que no había quedado de toda mi vida. Yo había tenido muchas entrevistas de trabajo, pero en ninguna me había sentido tan mal visto como en esa. Recuerdo perfecto que yo llegué a la sala de juntas de la empresa y estaba la jefa de recursos humanos, que la recuerdo con muchísimo cariño, a la señora Mari. Recuerdo muy bien también al gerente, que es el ingeniero Daniel, que fueron muy buenos conmigo, al igual que Elisa, que fue la que me consiguió el trabajo, y todas las personas que trabajaban allí. Estando ya en la entrevista, en la sala de juntas, yo recuerdo que yo entro, estaba el ingeniero Daniel, estaba la señorita Mari y estaba la junta directiva, que eran los tres, el director, el subdirector y el gerente general, todos de Japón, si mal no recuerdo, y estaba la traductora. Entonces, bueno, me comenzaron a preguntar que por qué creía yo que era buen perfil para esa empresa, para ese cargo, y yo, bueno, comienzo a hablar. No, yo soy comunicador social, conozco a casi todo el mundo, siempre he estado ligado al trabajo con el público, he hecho entrevistas, he trabajado con público, he trabajado con gente, he trabajado en la parte administrativa de empresas también, y comencé a contar mi historia, pues.
Y comenzaron a preguntarme. Pero la cara de todos era como que el único que yo sabía que me miraba mal porque no me entendía era el director general, porque él solamente hablaba japonés, no hablaba español. Entonces yo sabía que no me estaba entendiendo muy bien, entonces yo dependía de la traductora para que le dijera. Pero sentí desde el principio que la traductora no estaba traduciendo lo que yo le decía. Entonces me sentí mal. Después yo intenté continuar la entrevista en inglés porque sabía que el director hablaba en inglés. Pero obviamente entre los nervios y las miradas me sentí muy impresionado. Titubeaba demasiado hablando en inglés. Y yo, bueno, la entrevista terminó. Recuerdo que fue como un martes o miércoles. Y yo pasa el jueves, viernes, y el lunes siguiente yo le pregunto lunes, martes de la siguiente semana, yo le pregunto a la señorita Mari que qué había pasado. Y ella me dice que lastimosamente no había quedado seleccionado, que el director le dijo que era porque sentía que yo no tenía la experiencia necesaria para trabajar en recursos humanos, pero que otras personas les habían comentado que le parecía muy mal gusto que una persona que era guardia de seguridad pasara de ser guardia de seguridad a trabajar ahora en las oficinas de la empresa, que eso estaba muy mal visto y que mucha gente no le iba a gustar. Me sentí mal en el momento. Me dio risa, recuerdo, pero al mismo tiempo me sentí muy mal porque dije, Dios mío, pero yo soy guardia, o sea, esto es un trabajo honrado. Y yo soy profesional, o sea, yo tengo mi título, yo soy licenciado en comunicación social, tengo un diplomado en community management, manejo redes sociales también, o sea, he hecho radio, televisión, yo he hecho... De todo, o sea, sé decorar, o sea, yo he hecho de todo, o sea, de todo he trabajado en esta vida, pero honradamente. Ahí quedó. A la par de esa entrevista, un amigo venezolano me propuso trabajar en el área de ventas de un negocio de accesorios para teléfono. Yo le dije que bueno, que estaba bien, que me iba a ir en la entrevista, pero que no garantizaba nada. Fui un sábado a la entrevista, me propusieron cómo era el trabajo, vender, tenía un sueldo base y un margen de ganancia por ventas mensuales. Y yo dije, no, perfecto. Regresé a la empresa donde trabajaba de guardia, renuncié, me tomé 3 días libres para descansar y recuerdo que el primer martes del mes de junio del 2021 yo empecé a trabajar en la empresa de ventas. Al principio fue súper bien, mientras le iba agarrando la caída, súper bien, todo chévere. El primer mes de junio no llegué a la meta de ventas, estuve muy cerca, pero me dijeron que estaba bien, que era el primer mes y que no había problema porque era el primer mes de trabajo. El segundo mes, que fue julio, el mes de mi cumpleaños, yo sentía que no iba a llegar a la meta. No se daban las ventas por teléfono. Aparte, mis ventas no eran directamente con el público en el local físico, sino que yo atendía era por internet. Las ventas frías que llaman, que entran por Facebook, por WhatsApp y por Instagram. Entonces yo atendía todo ese personal. Yo les daba muy bien la información, pero había mucha gente que no compraba porque no confiaba en la empresa, porque no veía mucha credibilidad, aunque la empresa... Debo dejar esto claro, que era una empresa seria, o es una empresa seria, y tiene años de estar funcionando aquí en México. Bueno, la primera semana de agosto, recuerdo perfecto que el que fue mi jefe en ese momento, me dijo, Isaac, tenemos que hablar. No llegaste a la meta de ventas y yo creo que esto no está funcionando ni para ti ni para mí. Te voy a dar 2 opciones. La primera es que tú te comprometes a trabajar todo el mes de agosto, pero bajo tu riesgo. Si tú no llegas a la meta, a partir de septiembre te quedas sin trabajo y ya. Eso sí, te voy a verificar las metas semanales para ver si vas a llegar. Si no llegas a la meta semanal mínima que debería llegar para hacer el total de la meta final del mes, no te voy a pagar el bono de asistencia. Y la segunda es que yo te liquide y te dé 2 semanas de trabajo enteras con los bonos de puntualidad y asistencia, y así tú te buscas trabajo en otra parte. Eso me lo dijo un sábado. Me dijo, piénsalo y me avisas. Yo me fui el sábado a deliberar, estuve sábado y domingo deliberando, pensando. Y el lunes le dije que sí, que yo aceptaba renunciar para que me diera el dinero que me iba a dar, que me había propuesto darme, y yo iba a buscar trabajo. Pero ¿qué pasó? A la par de que me quedé sin trabajo, coincide con que como 2 días después también termino mi relación de pareja. Y fue un golpe muy duro porque me quedé sin trabajo, terminé mi relación de pareja y yo me sentí como a la deriva en un punto. Para rematar, Esa misma semana que yo me quedo sin trabajo y sin pareja, el viernes de esa semana, de la primera semana de agosto del 2021, me pongo la primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Qué pasa? Todo bien, yo estuve súper bien el fin de semana
La siguiente semana, el viernes de la siguiente semana, o sea, la segunda semana de agosto, yo comienzo a sentir como que la boca rara. Me levanto a tomar agua y después me hago un sándwich para ver si... para comer, pues. Y cuando lo pruebo, no tenía sabor. Y yo, no puede ser esto posible que me haya dado COVID si me acabo de vacunar, Dios mío. Y dije, no, esto no debe ser así. Agarré y tomé un jugo de naranja que tenía en la nevera y no le sentí el sabor. Y yo, no me... O sea, no puede ser esto posible. Me fui a hacer la prueba, positiva. O sea, eso es ni nada. Positiva la prueba. Me estuve 15 días de reposo, o sea, los últimos 15 días de agosto, todos de reposo. Mientras yo hacía eso, yo la primera semana de agosto que me había quedado sin trabajo, había ido a varios mercaditos. Mercaditos ambulantes que ponen aquí para vender ropa. Esas 2 semanas que estuve sin poder salir de mi casa, yo seguí vendiendo ropa, pero por Facebook. Y gracias a Dios, hubo 2 ventas muy buenas que se dieron. Y fue un dinero con el que yo pude estar tranquilo un tiempo mientras conseguía trabajo. Nuevamente, a principios de septiembre, apareció Elisa, la que fue mi jefa y la que me consiguió el trabajo de guardia, para proponerme trabajar ahora en la nueva empresa en la que ella estaba. Ya no de guardia, sino de chofer en la empresa. les urgía conseguir un chofer para trabajar directamente con la empresa en la que Estoy trabajando actualmente, de hecho. y para ser la mano derecha del dueño de la empresa. O sea, ser chofer también del dueño de la empresa en sus vueltas personales. Yo recuerdo que fui a la entrevista la primera semana de septiembre, luego de salir negativo en la prueba COVID. Me entrevistaron un miércoles y el jueves en la tarde me llamaron para informarme que había quedado seleccionado, que me presentara. Y el 10 de septiembre, si mal no recuerdo, el 10 de septiembre, si mal no recuerdo, fue mi primer día de trabajo en la empresa. Una empresa que ha sido conmigo maravillosa, porque de verdad que no tengo más nada que decir. No puedo decir que no hay días en los que yo tengo mis altos y también tengo mis bajos, en los que me da frustración, me da bajones de que no quiero ejercer, de que no he podido ejercer mi carrera, de que no he podido seguir adelante con mi profesión. Pero de verdad que la empresa conmigo han sido maravillosos, todos han sido muy receptivos conmigo, han sido muy abiertos conmigo, me han dado la oportunidad de ser yo en la empresa, o por lo menos mi círculo más cercano en la empresa me han dado la oportunidad de ser yo. De expresarme como soy, de ser como soy, de hablar como soy, de vestirme como me gusta vestirme, sin ser juzgado, sin ser señalado. Y he sentido una mano amiga en muchas ocasiones, cuando he necesitado préstamos de dinero, cuando he necesitado un día de descanso porque he estado agotado porque la jornada ha sido muy pesada, porque me siento mal de gripe o me siento mal de malestar, porque la semana ha sido muy dura y me han entendido. Tengo jefes maravillosos. De verdad que toda la gente que ha trabajado conmigo allí ha sido gente maravillosa y no tengo más que agradecimiento para ellos. Y bueno, estando en esa empresa fue que yo comencé a preguntarme ¿por qué no me atrevo a lanzar mi podcast? O sea, a mí me gusta conversar, me gusta hablar, me gusta entrevistar y tengo que dejar el miedo de lado. Y a finales del mes de mayo, a mí que me entró como esa hormiguita de ¿será que sí? ¿Será que no? Ese piojito, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ya en junio, recuerdo perfecto que la primera semana de junio comencé a moverme de verdad, a comenzar a hacer un logo, a comenzar a buscar a alguien que me ayudara con las redes, a buscar hacer cursos de podcast, porque yo de verdad quiero y seguiré haciendo este podcast porque me encanta conversar, me encanta hablar, me encanta contar historias, narrar historias, mostrar un tema desde diferentes vértices, enseñar a la gente y al mismo tiempo aprender yo de la gente y que aprendan de mí lo que hasta el momento yo puedo enseñar. Así que de verdad, todos estos trabajos que he venido haciendo desde que estaba en Venezuela, desde que estaba en Colombia y ahora en México, fueron los que me fueron empujando poco a poco, quizás sin yo darme cuenta, a llegar al punto en el que estoy hoy en día, a ser más agradecido que antes con las oportunidades que me ha presentado México, que me dio en su momento Colombia y que tuve en mi país Venezuela, a ser agradecido con la gente, a ser agradecido con el trabajo, a entender y interiorizar lo que mi papá y mi mamá siempre me decían, que el trabajo mientras sea honrado es un buen trabajo, que quizás no sea el trabajo que te guste en el momento, pero que es el trabajo que hay que hacerlo con la misma dignidad que haces lo que en verdad te gusta hacer. Mi papá siempre me decía desde pequeño, siempre, la norma que mi papá siempre me decía: Isaac, si tú vas a ser abogado, sé el mejor abogado
que nadie se queje de ti y que tú tampoco tengas nada que quejarte de ti mismo porque has dado lo mejor de ti. Y yo en todos los trabajos que he estado siempre he dado lo mejor de mí, para que no quede duda de que yo me entrego al 100%, de que yo soy disciplinado en el trabajo, de que soy una persona honesta, que soy una persona sincera, de que soy una persona honrada, porque fue lo que me enseñaron mis padres en mi casa. Ese núcleo en el que yo me crié, pese a las diferencias, pese a todo, porque siempre lo hay en las familias, por diferentes gustos, por diferentes personalidades. La crianza que mis papás me dieron fue vital para yo estar hoy sentado donde estoy, para estar agradecido con la vida que tengo, para entender que yo soy más que las adversidades, que yo soy más que mis miedos. Así que aún queda muchísimo por contar, aún me queda muchísimo por viajar, por explorar, y quiero que ustedes sean parte de eso conmigo. Y también quiero agradecer especialmente, antes de terminar este episodio, a mis primas Nairobi, Stephanie, Mirailis, a mi tía Marisela, a Elisa, a Douglas, por acompañarme desde el día 1 que llegué hasta estos momentos, porque fueron quienes me recibieron en el aeropuerto, fueron quienes me han acompañado desde el momento en el que llegué, ayudándome a conseguir trabajo, estando allí cuando estoy enfermo y siempre acompañándome en este viaje desde el día 1 que llegué a la ciudad de Monterrey. Síganme en mis redes sociales como Isaac G1 en mi Instagram personal, Fuera de tu Cabeza en el Instagram del podcast, y también en Spotify como Fuera de tu Cabeza Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme y espero que estos 4 episodios que hablan un poco de lo que ha sido mi vida desde que salí de Venezuela hasta que llegué acá a México, a Monterrey, les haya gustado, haya sido de su agrado y los ayude a ustedes a también empoderarse y a entender y a saber que ustedes son más grandes que sus miedos y que pueden lograr cualquier cosa que se propongan, porque ustedes son más que suficientes para poder lograrlo. Bye.